Leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Dice el Señor: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Y les ruego mantener abierta la escritura en esta porción bíblica, que es la base de nuestro mensaje en esta tarde. Uno de los temas recurrentes que han preocupado al autor de Proverbios y que quiso asegurarse que quien le escuchara pudiera tener en claro la importancia de ser justo y la necesidad imperiosa de ejercer la misericordia. Dos virtudes, dos características especiales en la vida de todo creyente que van a enmarcar nuestra percepción de la realidad, que van a enmarcar nuestra visión acerca de la vida, que nos van a ayudar a trazarnos metas, que nos van a ayudar a trazar objetivos y a tomar sumamente en serio nuestra comunión con Dios, de tal manera que como creyentes podamos ir madurando cada vez más, podamos ir creciendo y podamos ir acercándonos a lo que Dios demanda de todos y cada uno de nosotros. Evidentemente habrá consecuencias de seguir la justicia. Evidentemente habrá circunstancias de ejercer y vivir en la misericordia, situaciones que evidenciarán la abundancia en su momento o la escasez de nuestros corazones. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte tu gran bondad y tu misericordia. Queremos suplicarte, amantísimo Señor, que seas en nuestras vidas. Que quites toda distracción, todo estorbo de nuestro entendimiento, para poder centrarnos en lo que tú quieres enseñarnos a nosotros hoy, en esta tarde. Pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Parte de esto, de vivir en la justicia, tiene que ver con lo que aparece justo en el versículo 16. Si ustedes lo observan, el versículo 16 va a ser clave en nuestro ejercicio diario de la justicia, va a ser clave en nuestro reconocimiento de la autoridad de Dios en nosotros, en nuestro entorno, y cómo al Señor sí le importa lo que hacemos, sí le importa el tiempo que dedicamos a las cosas, sí le importa la manera en que nos involucramos con su palabra, que nos involucramos en el camino de la fe y por supuesto lo que hacemos frente a los desafíos que tenemos por delante. Todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor tiene un propósito.
ayudarnos a crecer, a fortalecer nuestras vidas, a darnos sabiduría para la toma de decisiones. Esto es algo que al autor de Proverbios en particular, y evidentemente al Dios en el que nosotros creemos, le preocupa demasiado. Es que tengamos la sabiduría para poder tomar decisiones, la sabiduría para construir relaciones y la sabiduría para poner límites en nuestra vida. Sobre todo si entendemos que el asociamiento de dichos límites viene más con la autoridad paterna que con una decisión propia. El autor de Proverbios no está diciendo exactamente eso. Sí habla de la función educativa de los padres, sí habla de la función de consejería de los padres, de los adultos hacia los más jóvenes y del compartir la experiencia. Pero algo que está pretendiendo el autor de Proverbios, y que es algo que Dios quiere que nosotros trabajemos, es también poner esos límites en nuestro entorno, en nuestras relaciones, en nuestra vida, de tal manera que pase lo que pase, nunca peligre nuestra relación con Dios. Es curioso, porque tiempo atrás, cuando el Señor conforma a su pueblo, cuando va formando su nación, una de las advertencias hacia su propio pueblo era que no debían hacer dos cosas. Básicamente, no debían relacionarse más allá de lo indispensable con las naciones que estaban a su alrededor. Y segundo, no debían establecer ningún tipo de parentesco. ¿Por qué razón? Porque iban a poner en peligro la relación de ellos con su Dios. El Señor utiliza el término: van a pervertir tu corazón, van a alejarte de mi relación con Dios. Y una amistad que no está centrada en Cristo, y una relación de compañeros, amigos, que no está centrado en Cristo, no necesita ser a lo que la sociedad llama una mala persona para alejarnos de una relación con Dios. No necesita ser una persona que practique cosas nocivas para alejarnos de Dios. Muchas circunstancias pueden hacer que nuestro corazón y nuestro entendimiento se vea seriamente comprometido. Y un poco de alarma es cuando ya no distinguimos lo correcto de lo incorrecto, cuando todo ya se nos hace normal, o podemos llegar incluso a decir: pues no tiene nada de malo, no es tan malo, no es tan grave, no pasa nada si puedo ceder en algo en mi vida. Fíjense lo que dice justo el versículo 16: el hombre que se aparta, ¿de dónde, hermanos? Del camino de la sabiduría. No dice que se aleja, no dice que abandona. Simplemente está haciendo la alusión el que se aparta. Y apartarse de algo puede tener segundos, puede tener minutos, horas, días, semanas, y progresivamente va haciendo que cada vez nos separemos de la línea, que nos separemos de esa comunión. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, fíjense el contraste que toma el autor de Proverbios, dice: vendrá a ser o vendrá a parar en la compañía de los muertos. Y no está hablando de los zombies vivientes. No existen, pero si existieran, ahí estarían. Una de las cosas que Dios distinguió, a diferencia de nosotros, tal vez por nuestro entorno o la cultura occidental que tenemos, particularmente el concepto de la muerte para el pueblo de Israel y para lo que Dios estaba enseñando, implicaba algo más que dejar de respirar. Nuestro Dios distinguió entre dos tipos de muerte. Para nosotros, de manera contundente. Y una tercera que evidentemente pues todos pasamos por ese proceso y vamos a pasar por ese proceso. Pero a lo que está haciendo alusión el autor de Proverbios tiene que ver con esa muerte espiritual. Y Jesús tomó este ejemplo, tan es así que volvemos a insistir en el punto de que llama incluso sepulcros blanqueados
a los fariseos, que era un sepulcro blanqueado, una tumba que no estaba sellada y que simplemente era un hueco, no necesariamente el espacio, el hoyo como lo acostumbramos acá en Occidente, sino era simplemente un lugar donde se tiraban los cuerpos y únicamente se les cubría con cal, simplemente para mitigar el mal olor. A eso se refería Jesús cuando les decía que ellos eran sepulcros blanqueados. Y esto no lo dice Jesús, simplemente retoma lo que está pasando en este capítulo 21, versículo 16, que el hombre que se aparta de la sabiduría viene a ser como ellos. Porque una de las cosas que hemos hecho énfasis y hemos recordado en todo momento en Escuela de Formación Cristiana, en algunos mensajes, que la sabiduría que realmente produce bendición en nosotros es la que proviene de lo alto, la que viene de Dios. Porque simplemente esta sabiduría no se basa en un conocimiento. Esa sabiduría se basa en la experiencia, en la relación y en las vivencias con Dios. Por ello, incluso este mismo autor, el autor de Proverbios, en los primeros capítulos nos menciona, y si ustedes recuerdan, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. El temor de Jehová. Entonces, apartarse de ese temor, si sustituimos el término sabiduría, apartarse de Jehová no va a derivar en nada bueno. Apartarnos de Dios no va a derivar en nada bueno. Por ello, en algún punto hemos dicho tan insistentemente que a veces resulta ya trillado estarlo repitiendo una y otra vez, el apartarnos el domingo para hacer otras cosas que no tengan que ver con Dios no va a derivar en nada bueno, aunque sea correcto a nuestro entendimiento lo que vamos a hacer. Pongo el ejemplo, hacer tarea o irte de fiesta el domingo para faltar el domingo a la actividad del culto, no hace diferencia. Y dirás, me dediqué a estudiar, sí, pero perdiste lo principal. Estamos apartándonos de la sabiduría. Porque el que nos ayuda a discernir lo correcto siempre, en todo momento, va a ser Dios. Y sí, claro, por supuesto, también no debemos irnos a la contraparte. Bueno, entonces voy a la iglesia como si el culto fuera un talismán o el amuleto de la suerte para que me vaya bien el resto de la semana. No funciona así tampoco. Ojalá si así fuera, estaríamos en cultos toda la semana. Pero no funciona así. Funciona en esa relación, en ese temor del Señor, en entender lo que es prioritario en mi vida para poder seguir el camino de la justicia y para poder practicar en verdad la misericordia. Que la misericordia no es tener lástima a las personas. Muchas veces he escuchado ese término cuando vemos a algún indigente, una persona, un niñito en la calle ahí todo manchadito por la mugre, por no poder bañarse o no tener los recursos para hacerlo. Casi siempre decimos, ay, pobrecito, qué triste. Y ambas expresiones no le solucionan el problema al niño. No andan en la calle buscando el que les estén llenando de elogios. Pero el problema ni siquiera son ellos. El problema es de este punto cuando como cristianos no hemos hecho lo suficiente para transitar ese camino de justicia. Para hacer juicio. Para hacer lo correcto. Pero para demandarle a los demás que hagan justicia, sí, tengo que comenzar por yo ser justo. Tengo que comenzar yo por ser coherente con mi mensaje y discurso. Por eso Santiago dijo, y no sean simplemente oidores, sino sean hacedores. ¿Qué significa? Pongan en práctica el evangelio. Jesús no vino como un coaching mental o espiritual para hacernos sentir bien. No, Jesús vino para transformar vidas. El evangelio transforma el entorno, el evangelio reafirma lo que somos y nos ayuda a seguir adelante. Lo único que sí tenemos en claro para seguir ese camino es cuáles son nuestras prioridades, hacia dónde estamos apuntando. En un par de ocasiones, por lo menos, la Escritura nos recuerda que nuestra vida es como una neblina. Así como aparece, desaparece. Y lo importante será a qué habremos dedicado tiempo en nuestra vida y no terminar como personas que no tienen
en claro los propósitos de la vida. Vean el versículo 20 ahora. Tesoro precioso y aceite. ¿Hay en dónde, hermanos? En la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Y es curioso porque atrás en el versículo 16 nos dice que si nosotros nos apartamos de la sabiduría, nos apartamos del temor del Señor, evidentemente no estamos caminando rumbo a la vida. Evidentemente nos estamos alejando de Dios. Y el versículo 20 nos dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. El aceite en el tiempo bíblico, además de ser considerado un instrumento para la elaboración de alimentos como hoy en día, era el combustible principal para alumbrar sus casas. Y podríamos decir, bueno, algunos la leña, vayan a Jerusalén o investiguen en Jerusalén cuántos árboles hay. Y en el tiempo bíblico la cosa no era tampoco tan diferente. Había montañas a lo lejos, pero para ir a recorrer y recoger leña tendrías que caminar semanas y en algunos casos hasta por lo menos un mes de distancia. Y eso no era el aceite, y el aceite lo preparaban a través de un aceite vegetal, evidentemente, y era la fuente de combustible. Y era lo que alumbraba, lo que daba calor a su hogar y lo que alumbraba todo el entorno. Por eso incluso menciona tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Una persona sabia tenía que saber que en tu casa podían faltar muchas cosas, menos aceite. Era asegurarse de lo principal. Arqueólogos han encontrado cantidad de tinajas grandes, jarrones, en donde ellos guardaban la reserva del aceite. Era vital para ellos. Y el autor de Proverbios retoma ese punto y nos dice, todo esto está en la casa del sabio. Ahora, si nosotros entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia solo se congrega en un templo y que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cuál es la reserva? ¿Cuál es el tesoro precioso que hay en nuestra vida? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hay adversidad, cuando hay dificultad o cuando todo está extraordinariamente bien? ¿Qué viene a nuestra mente? Porque uno podría suponer que como cristianos, cuando todo marcha sobre ruedas, cuando todo es perfecto, cuando todo es armonía, uno supondría que tendría que estar en más contacto con el Señor. Pero si se dan cuenta, o hay dos cosas: o no vivimos en armonía y no vivimos en paz, o realmente no hay ese acercamiento con el Dios en el que nosotros creemos. Mas el hombre insensato todo lo disipa. No sé si de pronto nos llegue a pasar que por más que nos organizamos, que por más que calendarizamos, que por más que estructuramos nuestras actividades, el tiempo no nos rinde. Creo que cada vez necesitamos más horas en el día, más días en la semana y evidente más meses en el año, porque las cosas ya no son suficientes por el ritmo de vida que estamos llevando. No es cuestión de tiempo, es cuestión de qué hacemos con el tiempo. No es cuestión de simplemente anhelar y un día todo estar bien, sino de lo que estamos invirtiendo para asegurarnos que nuestra reserva personal, que nuestro tesoro especial en nuestra vida esté realmente sustentado en el Evangelio. Porque otra de las cosas que Jesús dijo es que tú y yo somos puestos para hacer luz. ¿Han probado ustedes, para los que tienen vehículos, encender su vehículo sin gasolina? ¿Han probado encender la licuadora o la estufa o la lavadora sin gas o sin luz?
Sé que algunos lo han intentado, pero no, hay que conectarlo. Todavía no funcionan así como por magia. No funcionan. Así como nosotros, si no estamos conectados, si no estamos en el camino, si no estamos en el punto correcto, no podemos reaccionar espiritualmente si no tenemos esa reserva en nuestra vida. El Señor nos dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia. Pero si no hay esa abundancia, no podemos ser fuente de bendición para nadie. Porque para tener en abundancia y compartir significa que nos está sobrando ya demasiada bendición. Y por bendición no me refiero a lo que la gente llama de bendición, prosperidad, no, me refiero a estar bien, a estar gozoso, a estar alegre, a estar feliz, como para contagiar. Imagínense una persona que siempre está angustiada por la vida, dándole ánimos a otra persona. Y quiero concluir este mensaje dirigiéndonos precisamente al versículo 21. Léanlo conmigo, por favor, versículo 21. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Para seguir algo, hay que saber a dónde vamos. Seguir y buscar no es lo mismo. Cuando andamos en búsqueda de algo, significa que no tenemos ni la menor idea de dónde está o hacia dónde ir. Y ahí podemos tomar 1000 decisiones en la vida. Pero cuando la Escritura habla de seguir, significa que sabemos a dónde vamos. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué dijo? Y síganme. Jesús iba al frente. De tal manera que los discípulos sabían a dónde tenían que caminar. Y hoy el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo. Síganme. Versículo 21, el que sigue la justicia y la misericordia, el que persigue estos fines, el que persigue vivir en justicia y seguir siendo justo, va a encontrar, ¿qué creen? Justicia. Va a encontrar vida y va a encontrar honra. Pero no podemos encontrar justicia en un lugar donde Dios no sea la prioridad. Porque la justicia de este mundo es simplemente lo que te beneficia o las ventajas que te da a ti o a quienes te rodean, pero no para todos. Podríamos hablar de nuestro sistema judicial, de gobierno, de lo que ustedes quieran. A uno les va a parecer justos si se ven beneficiados, a otros les va a parecer injustos si no son beneficiados. Y esa va a ser la percepción de la justicia. Sin embargo, Dios nos está diciendo que si seguimos la justicia, vamos a encontrar la verdadera justicia. Si seguimos a Dios, vamos a encontrar la bendición de la vida. Y por supuesto, vamos a encontrar la honra. Podemos y tenemos que actuar siempre acorde a lo que Dios te manda. Por seguir la justicia y la misericordia, tendremos muchas bendiciones en nuestra vida. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias porque eres bueno para con nosotros. Queremos ponernos en tus benditas manos. Queremos suplicarte, Señor, que seas en nuestra vida, que dirijas nuestro entendimiento, que nos ayudes a ser y vivir en lo correcto, a seguir la justicia y la misericordia, poder encontrar en ti nuestro santo refugio, poder encontrar en ti la verdadera paz y saber que en ti, en tu Hijo amado, todo lo podemos, porque Él nos fortalece.
En el nombre de Jesús. Amén.